compartir acerca de Daniel y el último imperio. Vamos a hablar de historia. Y creo que es importante porque a partir de la historia podemos confirmar que la Biblia es verdadera, única, perfecta, que todo lo que ha dicho en la antigüedad se convirtió en historia. Lo que le voy a contar está en la Biblia y en los libros de historia. Para cuando la gente diga es que eso de la Biblia no lo creo, pues vayamos a la historia y confirmamos lo que fue profetizado en la Biblia. Entonces, yo voy a hablar específicamente de dos palabras, ahí van a aparecer. Una se llama escatología. La palabra escatología se divide en dos: eschatos, que significa últimos, y logía o logos, que significa palabra. Cuando hablamos de escatología hablamos de las palabras de los últimos días. Y también voy a hablar del género llamado apocalíptico. Es un género simbólico, figurativo, con el objetivo de explicar una intervención divina. También Apocalipsis se le llama desvelar o levantar el velo para mostrar lo que había detrás. O revelar, revelación, algo que estuvo escondido. Entonces, en el lenguaje apocalíptico se utilizan muchas figuras que tienen todas una interpretación. Entonces, cuando vamos a leer las figuras, no inmediatamente lleve su mente a lo que está diciendo la figura, sino a la interpretación. Le doy un ejemplo. Hoy vamos a hablar de bestias, de las bestias de las que habla el profeta Daniel. Pero inmediatamente, ¿en qué pensamos? En una bestia, ¿verdad? Pero depende de la bestia y depende de la idea que tenga cada uno de una bestia, ¿verdad? Porque inmediatamente algunos piensan Godzilla, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, inmediatamente depende de la imagen que tenga aquí en mi cabeza de la bestia, así automáticamente voy a pensar en, y mi mente va a ser, no, lo que le voy a explicar tiene que ver con representaciones de algo, y se las voy a explicar todas para que al final usted diga: yo necesito estudiar más la Biblia, ¿verdad? Y dejar de estarme asustando y más bien aprender aquellos misterios y tesoros que Dios quería enseñarnos. Vamos a hablar de Daniel, pero le pongo en contexto. Daniel tenía 16, 17 años, fue deportado de su país, de Israel, con todos los judíos a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor se metió a Babilonia y raptó a toda la gente de allá. El nombre Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. ¿Qué significa Daniel? Ya se lo aprendió. Lo cierto es que con él, además, 3 amigos cercanos de la realeza, nobles seguro, eran Ananías, Misael y Azarías. En el reino de Babilonia les cambian el nombre, les cambian la cultura, lo que significaba autoridad sobre ellos, dominio sobre sus vidas, aunque nunca les pudieron cambiar el corazón. En lugar de Dios es mi juez, ¿qué significa eso? Daniel le llamaron Belsasar, que significa Bel te proteja, o el dios Marduk te proteja. A ese nivel querían cambiarle la identidad a Daniel, pero nunca pudieron cambiarle por dentro, solo por fuera. Daniel fue la voz de Dios para revelar visiones, sueños a los reyes mientras él estuvo en Babilonia. Que quiero que sepa que Daniel estuvo en Babilonia 70 años. ¿Cuántos? Muchos. Sufriendo en pueblos extraños, mire, tratando de interpretar los sueños de los reyes de los tiempos. Uno se queja porque a veces sufre un ratico. Daniel sufrió 70 años y siempre fue un hombre de carácter y de oración. Siempre usado como un ejemplo de lo que significa un profeta de verdad. Por cierto, este hombre vaticinó todo lo que habría de ocurrir en el futuro, y no me acuerdo que andaba diciéndole a todos profecías acerca de y serás millonario. Cuidado, abra sus oídos y su corazón, porque hoy en nuestra vida moderna hay muchos que no lo son, aunque digan que lo son. Ese es tema y aparte. Vayamos a Daniel capítulo 2 y entremos en materia. Quisiera emocionarle a usted. El famoso Nabucodonosor, ¿ya se aprendió el nombre? Digámosle Nabu. Mire, el famoso Nabu tuvo un sueño.
Pero es de ese tipo de sueños que lo dejó inquietado todo el día. Yo sueño mucho, todos los días. Tengo 17,000 sueños por día. Dicen que en los sueños no hay colores, y eso es mentira para el que no sueña como yo. Hay colores, hay países. Yo nado en los sueños, vuelo, predico. A veces voy a predicar y no veo la Biblia. Vieran qué cosa terrible, según los temores. Ni me invente. Lo cierto es que hay sueños de sueños. Hay sueños que uno dice el tamal de ayer. Pero hay otros sueños que a uno lo dejan inquieto. A veces días, a veces semanas. Y tanto que a veces uno ora por la gente involucrada en ese sueño. Tal vez, y solo tal vez, Dios te está hablando a través de algún sueño. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios daría visiones y sueños a su pueblo. Pero hablemos del que tuvo Nabucodonosor, porque este rey orgulloso, vanidoso, prepotente, altanero, dice a todo su corte de astrólogos, magos y adivinos, les dice: quiero que me digan la interpretación de mi sueño y además lo que soñé. Uno le diría en nuestros tiempos: está camote, porque imagínense, ya es difícil interpretar un sueño, ¿verdad? Para alguien que tiene la gracia de Dios, pues no, pero para cualquiera es difícil. Pero ahora que usted me diga lo que yo me soñé, eso nadie lo puede hacer. Y eso le dijeron al rey. Pero Daniel aparece en escena, capítulo 2, verso 21. Y dice: Dios cambia los tiempos, las épocas, pone y quita reyes. Quiero que sepa que sigue poniendo y quitando presidentes. Y usted me dirá: ¿y qué con el presidente que es malo para un país? A veces es el castigo que ese país se merece. A los sabios les da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. Dios revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. ¿Qué introducción hace Daniel de Dios tan espectacular? Que al final Daniel no solo le dice al rey la interpretación del sueño, sino que también le dice el sueño. Eso es único en la historia de la humanidad, porque el Dios que tenemos es capaz de hacer cosas como esas. Así que usted no se preocupe por lo que usted no se le ha resuelto. Es capaz de cualquier cosa en nuestras vidas. Miremos el sueño. Daniel capítulo 2, verso 31. Le digo el sueño, luego le digo la interpretación, ¿le parece? Miremos el sueño. Daniel capítulo 2, 31. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante, de aspecto horrible. La cabeza de oro puro, el pecho, los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad de barro cocido. ¿Vio qué transformer más raro vio ese hombre allí? Miremos la imagen, por favor. Ahí está la imagen. Cabeza de oro, plata, pecho y brazos, bronce, vientre y muslos, hierro, piernas, pies, mitad hierro, mitad barro. ¿Cómo no se iba a asustar Nabu? Vio una cosa como es, y además horrible. Ese lo hicieron con barbita, así como cortadita, como cuando los llevan a las barberías, ¿verdad? No, dicen que era horrible. En realidad no era así. Ese se ve como más bien como fortachón, pero era horrible, dice la Biblia. Y Nabú andaba angustiado, triste. Pero ya comenzó bien Daniel. Le dijo lo que él soñó. Imagínense lo impresionado que se tuvo que haber quedado el rey Nabucodonosor. Ahora inmediatamente le dice lo que significa. Vaya tomando nota, por favor. Yo le hice unos gráficos que me ayudó Fercita, que quedaron muy bonitos. Así que al final del culto agradézcale, porque eso nos hace entender mejor la Biblia. Daniel capítulo 2, verso 36. Este fue el sueño que tuvo su majestad, y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado reino, poder, majestad y gloria. Recuerde, toda persona en este mundo que reina, de alguna forma, sépalo: es Dios quien pone, es Dios quien quita. Algunos lo hacen bien, otros mal, y serán juzgados, depende de lo que hicieron. Verso 38. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo, a las aves del cielo, no importa dónde vivan. Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Ya descubrimos quién es la cabeza. ¿Quién es? No, el imperio babilónico, representado en Nabucodonosor. Tan orgulloso es este rey
que después de escuchar que todo el resto del cuerpo no es él, se mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Seguro diciendo: Dios dice que yo solo soy la cabeza de oro, pero vean que yo soy toitico. ¡Qué barbaridad! Como cuando uno le dice, Dios le dice a uno algo y uno le dice: Señor, gracias, pero yo voy a hacer otra cosa. ¿Le ha pasado? Que a usted le da un consejo y usted hace lo contrario, que Dios le habla en la Biblia de una forma y usted hace lo contrario. Estás haciendo una estatua de 27 metros. Para que sepa, de donde está el muchacho, el señor del adulto mayor de las cámaras, hasta el techo hay 10 metros. Súmele 10 más y súmele 7 más. De puro oro. Y 2,5 metros que pueden ser de aquí hasta allá. Ese era el grado de vanidad que tenía este rey. Dios le dice una cosa, pero yo hago otra, para que sepa Dios. Cuidado, creo que es una lección para los orgullosos. Cuidado, si Dios a usted le ha dicho algo y la Biblia dice algo, no diga usted lo contrario, por favor, no le puede ir bien. Ya tenemos el primero, vamos a ver los demás. Dice la Biblia ya en el verso 39: después de su majestad surgirá otro reino. ¿Se acuerda? Aquel de plata. Ese será de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino. ¿De qué será ese? De bronce. Ese dominará toda la tierra. Ahorita le explico quiénes son. Luego continúa, verso 40: finalmente vendrá un cuarto reino. Préstele atención a este: sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza, pulveriza, este cuarto reino hará pedazos a los otros reinos. Ya uno comienza a pensar que si los primeros reinos son feos, imagínese este, ¿verdad? Y continúa: su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro, mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que ese será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro, mitad barro, ese reino será medianamente fuerte por el hierro y medianamente débil por el barro. Dos elementos que no pueden fundirse entre sí. Será una mezcla que no podrá permanecer unida. Allí vamos definiendo algunos de los detalles entonces de aquella gran figura. La cabeza, ¿quién era? Nabucodonosor, o el reino de Babilonia. El cuarto reino, ¿cuál es? Hasta ese momento no se sabía. Y no lo dijo, solo dijo que era horrible, horripilante, espantoso, que desmenuzaba, desbarataba, rompía, ¿verdad? ¿Cómo tenía los pies? De barro y de hierro. ¿Por qué? Porque iba a hacer alianzas, pero no se podían unir, ¿verdad? Una cosa no suma con la otra. Vayamos con el primer cuadrito para que vayamos viendo lo que acabamos de enseñarle. ¿Dónde quedamos? Cabeza y cuarto reino, ¿verdad? Nos faltan los del centro. Vamos a definirlos con más detalle. Porque resulta que Daniel ahora tiene otro sueño. Y en este otro que tiene, ve el complemento de lo primero. Vayamos entonces a descubrir qué vio Daniel. Porque Daniel, en lugar de ver metales, que es lo que ve Nabucodonosor, Daniel ve bestias y compara cada uno de los reinos con una bestia. Entonces, cuando yo le vaya diciendo el nombre de la bestia, imagínese cuáles características tiene esa bestia para que un reino sea comparado con ella. Y ahí va cobrando sentido entonces la profecía. Daniel capítulo 7, versículo 2 al 4. Una visión, no un sueño. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar. Dato importante: el gran mar siempre ha representado multitudes de personas. Eso lo dice Apocalipsis. Cuando una bestia sale del gran mar, ¿de dónde está saliendo? De las multitudes. ¿Y qué es una gran bestia? Un imperio. Ya vamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es el mar? Las multitudes. ¿Qué es la bestia? Un imperio. ¿Por qué la comparan con animales? Por la ferocidad del animal. Entonces vamos a ir viendo una por una, por favor. Del mar, verso 3, salieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera, ¿quién era la primera? ¿La cabeza? Nabucodonosor, Babilonia. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mire qué bicho raro. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano.
Miremos ahora sí la imagen que pusieron allí. Vamos a ir una por una. Ahí está la primera. La cabeza de oro es lo mismo que el león con alas, es lo mismo que el imperio de Babilonia al frente Nabucodonosor, al cual Daniel le está diciendo esto que va a ocurrir. Resulta que entonces Nabucodonosor es comparado con un león con alas. ¿Por qué con un león? Porque el león tiene mucha fiereza, es rápido, agudeza para atrapar las presas, y así conquistó Nabucodonosor y así se extendió. Como si fuera un león con alas, rápido, cazaba, destruía. Ese fue el reinado de Babilonia, que duró unos 66 años. Dato importante de Babilonia: destruyó el templo de Jerusalén, el primer templo construido por Salomón. Dato importantísimo, no lo pierda de vista. Entonces resulta que Daniel profetiza lo que ha de ocurrir con el imperio de Babilonia, y usted va a los libros de historia y busca Babilonia, y ¿qué va a encontrar? Toda la profecía cumplida de Daniel. Pero ahí no queda la historia. Vayamos con las demás partes de la estatua y con las demás partes de las bestias. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7 verso 5: la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. ¿Cuál era la segunda parte de la imagen de la estatua? ¿Lo recuerda? La plata. La cabeza era de oro. Entonces, en esta visión que tiene Daniel, encontramos que la plata representa a este oso que se para así, con un costado más grande que otro. Según la Biblia en Daniel capítulo 8 verso 20, dice que este reino es el reino de Medo y Persia. ¿Por qué se levanta el oso de un lado más que del otro? Porque Persia siempre fue más importante y potente que los medos. Siempre. ¿Por qué el oso viene con 3 costillas en sus fauces? Porque estos conquistaron 3 ciudades, que eran Lidia, que eran Egipto, y la otra que no logro ver ni con anteojos. Pero ahí está. Hay otra ciudad. Ahí está la segunda parte de la estatua, ¿ok? La cabeza, reino de Babilonia. El pecho es la plata, es un oso que representa a los medos y los persas. Resulta que los medos y los persas destruyeron el imperio de Babilonia, y ellos entonces construyeron su propio imperio. Interesante, esto no lo olvide, Dios usa al rey Ciro de Persia, que no era del pueblo de Dios, y le pone en su corazón que él tiene que construir el templo del Señor, que había sido destruido por los babilonios. Eso es extraño, interesante, o más bien toda la gente en este mundo, al final, cuando Dios manda, tienen que hacer lo que Dios dice, aunque no sean de su propio pueblo. Por eso yo oro por presidentes que andan peleando contra Dios. Por eso oro contra gente que anda en contra de Dios, porque cuando Dios llega, ellos no tienen más que decir: sí, Señor. Delante del poder de Dios no hay ser humano ni dureza que se pueda sostener. En todo caso, esa es la segunda bestia. Vamos a la tercera, porque me quiero enfocar en la cuarta, y por eso estoy enseñando todo esto. Daniel capítulo 7 verso 6: ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la tercera, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. He aquí la explicación, que es importantísima. Número 3, recuerda: cabeza oro, pecho, brazos plata, luego sigue bronce. Esto representa un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. Extraño. Dice la Biblia en Daniel 8:21 que ese es el imperio de Grecia, y justamente fue Grecia el que destruyó a los medos y a los persas. O
O sea, se va cumpliendo la historia y nada de esto había ocurrido. ¿Qué tiene que ver un leopardo? Todo. Resulta que el leopardo es cruel, es veloz, es astuto, más noble que el oso, pero no como el león. Y así fueron las conquistas del imperio de Grecia, dirigidas por un viejillo que se llamaba Alejandro Magno, que murió a los 30 años. Y como murió tan joven, sus 4 líderes políticos se repartieron las ciudades. Y de allí entonces nacen esos nombres que usted ve allí. Lisímaco se queda con la ciudad de Tracia. También Antígono se queda con la ciudad de Macedonia. Ptolomeo se queda con la ciudad de Egipto y Alejandría, y Seleuco se queda con Siria y con Babilonia. ¿Qué pasa entonces? Que ya vamos definiendo que en la historia de la humanidad fue profetizada ya en Daniel hace 2600 años atrás. Primero Babilonia, luego los medos persas, luego el imperio de Grecia. Y mire que los griegos han tenido tanta influencia que hasta hoy, ¿verdad?, conocemos la Biblia nuestra traducida al griego, ¿verdad? Tanta influencia de pensamiento, de acciones, muy cultos, muy hedonistas, tanto que en nuestro tiempo el hedonismo, el placer por el placer, es lo que marca nuestra sociedad. Hasta hoy ha llegado la influencia de los griegos, aunque ya aquel imperio viejo no está. Y capítulo 7, verso 7 de Daniel. Termino con la cuarta bestia. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia. ¿Se acuerda que también la vimos en el capítulo 2? La cual era, ya lo dijimos, extremadamente horrible. Poseía una fuerza descomunal, con sus grandes colmillos de hierro aplastaba, devoraba a sus víctimas. No solo las devoraba, luego pisoteaba los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mire hasta acá. Este cuarto imperio que destruye el imperio de Grecia no es otro más que el imperio romano. Que el imperio romano se establece en el mundo, lo comparan con las piernas de aquella gran imagen porque son las más largas, y justamente es el imperio que duró más años. Duró más de 600 años. Si le sumáramos el imperio bizantino, que también pertenecía a Roma, entonces hablaremos de más de 2000 años de imperio y conquista que tuvo este reinado. ¿Por qué la comparan con una bestia horrible que aplasta, que devora? Porque justamente así fue. Lo cierto es que aquí comienza la parte interesante de la historia. ¿Quién es este cuarto imperio? Decimos el imperio romano, pero el imperio romano resulta que en el año de 1400 y resto quedó ya completamente deshecho. Entonces, ¿por qué pensamos que este mismo imperio ha de aparecer en los últimos tiempos o algo similar, que es lo que dicen muchos de los especialistas en teología? Voy a decirle lo que dice Daniel, Jesús y Pablo respecto al final de los tiempos, y usted vaya anotando ahí en su corazón. Daniel capítulo 8, verso 23, hacia el final de esos reinos. Cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro, eso significa severo, seco. Mire, dice la Biblia, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose ser un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Esto dice Daniel. Miremos qué dice Pablo, que lo leímos hace un par de semanas. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Lo explicamos: manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, que se opone y se rebela contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios.
Dice Daniel cómo lo hará al final de los tiempos. Daniel 9:27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Muchos de los comentaristas afirman que este versículo 27 no se ha cumplido y que se cumplirá hasta el tiempo final y que habrán 7 años donde la gran tribulación se ha de dar. Otros todavía no están muy convencidos de algo como eso. De lo que todos están convencidos es que en el tiempo final se ha de levantar un rey, que es este famoso rey horrendo, llamado o salido dentro de estos 10 reyes o 10 cuernos, o estos 2 pies que son los 10 dedos. Al final pareciera que todo representa lo mismo. En todo caso, esto me interesa. Juan en Apocalipsis nos relata cómo será su poder. Para mí era importante contarle lo primero para llegar a este versículo. Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2. Quisiera por favor que lo lea conmigo. Después vi una bestia que subía del mar. Dice Juan en Apocalipsis, ya no estamos en Daniel. ¿Qué era el mar? ¿Qué era una bestia? Un imperio. Ahora mire qué interesante. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, como la bestia que vio Daniel, y una corona en cada cuerno. Dice, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban contra Dios. Verso 2, y vea lo interesante. La bestia parecía un leopardo. ¿Quién en la antigüedad, cuál imperio parecía un leopardo? Grecia. Entonces lo que está diciendo es que este personaje va a venir con la agilidad de Grecia, con la sabiduría de Grecia, con el encanto de Grecia, con las ideologías de Grecia. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Continuemos por favor. Patas como de oso. ¿Quién era el oso en la antigüedad? Medo y persa. ¿Usted ha visto un oso parado en 2 patas? En las películas, no creo que lo haya visto así en vivo. En las películas sale un oso y se para así en 2 patas. ¿Qué hace a usted un oso parado en 2 patas? Además de asustarlo. Asustarlo. Debe ser desgarrador, debe dar mucho miedo, porque lo comparan con las patas del oso, la fortaleza de aquel oso. Así va a venir este hombre. Luego dice, y fauces como de león. ¿Quién fue en la antigüedad el imperio que se comparaba a un león? Babilonia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el anticristo va a venir a esta tierra como una mezcla de los 3 poderes más grandes que han habido en la humanidad. Y súmele un pequeño detalle. El dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? ¿Sabe quién es el dragón? La Biblia lo llama la serpiente antigua o el dragón. ¿Quién es? Satanás, el diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Satanás le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. No solo vendrá con los 3 poderes de los 3 imperios y del imperio romano, todos juntos en un solo personaje, sino que ahora además viene con todo el poder de Satanás encima. A ese es al que llamamos anticristo. Ese es el que se ha de manifestar en el final de los tiempos. Ese es el que ha de profanar el templo de Dios. Ese es el que ha de marcar a todos aquellos con aquella famosa marca de él, 666. Ese es el que pondrá una imagen posiblemente a la altura de la que hizo Nabucodonosor en el templo de Dios, y hará que todos, grandes y pequeños, la adoren, y matará a los que no la adoren. Ese mismo es del que estamos hablando. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando ocurra, usted va a decir, mira, de esto me hablaron alguna vez. Mira, ya yo sabía de algo como esto. Cuando ocurra, usted va a decir, estoy preparado para vivir para Cristo, y si es necesario. Eso se dice fácil, ¿verdad? Esperemos en Dios que no tengamos ningún problema con eso. Permítame hacerle un recuento de la historia. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, pero no en vano, no por nada.
¿verdad? Eso es como cuando un estudiante hace un examen en el colegio, le va como un quebrado y le echa la culpa a la profe, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice él? Esa materia no me dijeron que la estudiara. Eso es lo que siempre decimos. Hay un problema que estaba ahí y que nunca me lo explicaron, ¿verdad? Casi siempre cuando no queremos asumir la responsabilidad de algo, la tiramos sobre otra persona. Y en este caso hay algo interesante. Desde la antigüedad, el imperio babilónico destruyó el templo de Jerusalén por una razón. ¿Cuál era la razón? Muy bien, el pueblo de Dios estaba en pecado. Luego vinieron los medo-persas y destruyeron al pueblo de Babilonia, ¿verdad? Ahí como que se arrepintió el pueblo, Dios manda a reparar y a construir de nuevo el templo. Luego vino Grecia y destruyó a los medo-persas y el pueblo de Dios seguía en pecado. Entonces profanaron el pueblo un viejillo que se llamaba Antíoco Epífanes en el año 168 antes de Cristo, y no solo profanó el templo, es que mató y sacrificó un cerdo dentro del templo, lo cual era gravísimo para los judíos. Pareciera que no contento el pueblo de Dios con tanto castigo, siguieron en pecado, rechazando a Jesús como Señor y Salvador. Y en el año 70 Jesús advierte que será destruido el templo. No dice cuándo, pero ocurrió en el año 70. Y fue una masacre lo que ocurrió en el año 70. Le llaman el primer holocausto. Conocemos generalmente del de Hitler, pero casi nadie sabe del holocausto que hizo el emperador Tito allá en el año 70 contra los judíos. Se estima, y según Josefo, que es un historiador, que hubo más de 1 millón de asesinados de todo tipo, judíos. No contentos con esto, llegamos a los demás castigos que ha sufrido el pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pecado siempre estorba. El pecado siempre estorba. La Biblia habla de un final de la humanidad. ¿Por qué la humanidad va a tener un final? Muy bien, por el pecado. Porque la maldad continúa, porque la gente decide seguir en sus pecados, porque la gente decide no abandonar sus conductas, sin darse cuenta que si todo lo anterior se cumplió, el tiempo final también se cumplirá. Si todo lo anterior ocurrió, lo que está dicho para el final también ocurrirá. Si la terquedad del ser humano no se arrepintió, es muy grave que escuchando sermones del final de los tiempos, la gente siga sin querer arrepentirse, sin querer servir, viviendo como ellos quieren y no viviendo como Dios manda. Entonces la preocupación es seria. ¿Por qué le cuento algo como esto? Porque la Biblia sigue siendo un libro histórico inigualable. Todo lo que encuentras en la Biblia lo encuentras en la historia, confirmado por la arqueología, y además falta la profecía final que termina de cumplirse. Así como ocurrió en el año 168, que se profanó el templo, así como ocurrió en el año 70 después de Cristo, que también se profanó el templo. Pareciera entonces que en el final de los tiempos, en aquel tercer templo que se ha de construir, igualmente se ha de destruir cuando Satanás se meta allí haciéndose pasar por Dios y se revele lo que Él es. Yo quiero mostrarle que la Biblia habla de 10 reyes que se han de levantar al final. ¿Quiénes son estos 10 reyes? No sé. La gran mayoría de comentaristas ya les pusieron nombre. Algunos decían que salían del papado, otros decían que era el nuevo imperio romano que resurgirá, otros decían que eran los invasores bárbaros, visigodos, ostrogodos, etcétera, porque eran 10. Otros decían que posiblemente era la unión de 10 países de la Unión Europea. Ahorita hay demasiados, habría que ir quitando países para que queden 10. Otros dicen que son 10 países árabes. ¿De dónde vendrá el anticristo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Ya alguien muy dijo que de Costa Rica, pero ese no le haga caso. Yo quiero mostrarle un escrito que hizo John MacArthur de un libro de profecías. Él sacó un extracto de una nota, una cita de los libros del Corán de los musulmanes, y algo me llamó la atención sobremanera. MacArthur afirma que el anticristo sí o sí viene de los países musulmanes, sí o sí, afirma él.
Y la teología de los musulmanes explica de un personaje que ha de venir a la tierra que se llama el Mahdi. ¿Cómo se llama? Apréndaselo. Es el guiado. En uno de los escritos de los musulmanes aparece eso. Como decir cuando leemos la Biblia, Mateo 15, ahí está la cita. El Mahdi establecerá justicia e igualdad en la tierra que antes estaba llena de opresión y tiranía. Y el Mahdi gobernará. ¿No le llama la atención? ¿A quién esperamos nosotros? Bueno, al anticristo antes de Cristo. Por supuesto que esperamos a Jesús. Pero antes de que el Señor venga por segunda vez, dice la Biblia, primero viene el anticristo. ¿A quién esperamos nosotros? A ese anticristo. No es que lo esperamos muy emocionados, pero es que va a llegar a la humanidad. ¿A quién esperan los musulmanes? A su elegido. Este elegido, ¿cuántos años va a gobernar? 7. ¿Cuántos hemos sabido siempre que va a gobernar el anticristo? 7. ¿Qué es lo que además va a ser? Un pacto con los judíos. Para que se construya el templo, el tercer templo, tiene que haber un acuerdo entre judíos y musulmanes, sí o sí. No es posible de otra forma. Porque en el lugar donde se puede construir está la mezquita de Omán y está el muro de los lamentos atrás. Entonces, para que ocurra algo allí, tienen que unirse estos dos pueblos de alguna forma. Ahorita están peleados todos los países árabes contra Israel, como históricamente ha estado antes. No obstante, es bueno también que sepamos que hay un salmo que me compartió ayer Nelson que yo desconocía. Aunque me los he leído todos, porque me he leído toda la Biblia, hay algunos que uno no liga hasta que Nelson te los dice. Así que usted no sabe algo, busque a Nelson. Voy terminando. Salmos 83, verso 4. Mire, por favor. Léalo conmigo, por favor. Y dice: vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un solo pacto contra ti. Los campamentos de Edom, Ismael, Moab, Agar, Jebal, Amón, Amalek, Filistea, los habitantes de Tiro y hasta Siria se unió. Y casualmente da 10. ¿Le estoy diciendo que eso es? No, le estoy diciendo que se parece mucho. Sumando y restando me doy cuenta que es una gran posibilidad que el anticristo venga de los países musulmanes. Es interesante que la teología de los musulmanes esté tan contrapuesta a la nuestra. Un día le voy a enseñar lo que decimos y lo que dicen ellos. Y además es interesante que haya un versículo que hable de 10 ciudades árabes que se van a unir para destruir al pueblo de Dios y que no quede huella del pueblo de Dios. Quiero que sepa que los judíos que no creen en Jesús siguen esperando al Mesías. Es fácil que una persona que llegue y se presente como el Mesías le abran las puertas para que entonces pueda funcionar allá como el Mesías esperado. Termino. Repasemos. Primer gran imperio, Babilonia. Segundo que destruyó a Babilonia, Medo-Persa. Tercero que destruyó a los medos y persas, Grecia. Cuarto que destruyó a Grecia, el Imperio Romano. Lo último que aparecerá antes de la venida del Señor, el anticristo. ¿De dónde podría venir? Nadie sabe. Pudiera ser que de los musulmanes basados en la teología de ellos mismos. ¿Qué dice el Salmo 84? Que hay 10 ciudades que se han de confabular contra el pueblo de Dios para erradicarlo por completo. Me llama la atención que en esta guerra contra Hamás, por ejemplo, uno de los dirigentes de allá dijo lo siguiente, cuando lo entrevistan: ¿y ustedes por qué atacaron el 7 de octubre a Israel? Y dijeron: habrá un 7 de octubre y un 10 de noviembre y un 8 de diciembre y un 5 de enero y un 2 de febrero. Todas las veces que podamos intentaremos repetir lo mismo por una razón:
Israel no debe existir. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Una reacción de Israel muy pesada contra una obstinación de este pueblo de erradicarlo de la faz de la tierra. ¿Qué va a pasar con todos estos reinos pasados? Que hubo más imperios de los que habla la Biblia, importantes para el reino de los cielos son estos. ¿Y qué va a pasar con el anticristo? Se lo explico. Daniel capítulo 2 verso 34, y ahí le dejo la imagen ahorita. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, otra versión dice no con mano, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se triga el trigo. Y el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Ponga la imagen, por favor, porque es extraordinaria cómo me quedó. ¿Qué pasará con todos los imperios de este mundo hasta con el anticristo? Serán destruidos. ¿Por quién? Por una roca que no fue cortada por mano humana. ¿Quién es la roca? Dice Romanos capítulo 9 verso 33 en la Nueva Traducción Viviente: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. O usas esa roca para edificar o te tropiezas con ella, que son los que rechazan al Señor. Dice el Salmo 118, 25: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Dice Primera de Corintios 10:4: pues bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Léalo. Y esa roca era Cristo. Daniel 2:44: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre, y hará pedazos a todos estos reinos. Y termino con Daniel 7:18, un versículo para usted. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, jamás. Cuatro lecciones. Número 1, lo que dice la Biblia se cumple. Número 2, un anticristo vendrá, pero hay un Cristo más grande y poderoso que entregará este reino a usted y a mí. Alégrese por eso. Número 3, ya no viva en pecado. El pecado trae consecuencias. Ya no viva en pretextos para con Dios. Ya no viva en excusas. Ya no viva aferrado a esta tierra. Comprenda, usted no es de aquí. Usted le pertenece a Él. Nada de lo que usted tiene es suyo. Todo lo que usted tiene le pertenece a Él. No viva peleando aquí. Perdone hoy a quien le hizo daño. No viva pegado a las redes. Viva pegado a la fuente de justicia que es Cristo Jesús. Abandone pecados. Creo que es un tiempo para llamar a la iglesia a la reflexión. Gente, no estamos en tiempos fáciles. No estamos en tiempos para perderlo. Estamos en tiempos complicados. Y entre más tiempo pasa, más se aproxima el fin. Y Dios quiere una iglesia preparada, lista, dispuesta, que le adore. Porque cuando vengan los tiempos malos, allí se sostendrá solo aquel que tenía raíces en Dios. Solo ese. Así que
Termino. Ya le había dicho, ¿verdad? Efesios capítulo 1, verso 13 dice: ustedes fueron marcados con el Espíritu Santo prometido. Si usted ve al que está a la par, no puede ver la marca. Si usted me ve a mí, no puede ver la marca. Si usted ve al que está atrás, no puede ver esa marca. Pero Jesucristo sí es capaz de ver la marca que puso sobre ti. Esa marca dice: me perteneces. Compré tu vida a precio de sangre. Eres mío, me perteneces. Y donde yo estoy, vendré a tomarte y te llevaré para que estés siempre conmigo. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Yo sé que a veces es un poco cansadillo tanta teoría, pero es importante para entender lo demás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti como vasos frágiles. Tú sabrás cómo hablas a cada uno. Mientras predico, tú sabrás qué dices a cada uno de nosotros. Pero quiero enfocarme en aquellos pecados que todavía pudiera alguno guardar, que todavía pudiera alguno permitirse. Hoy, Señor, somos conscientes de que tu pueblo sufrió por despreciarte constantemente. Somos conscientes, Señor, de que tu pueblo sufrió a lo largo de su historia, y aún sufrirá en el tiempo final aquellos que te sigan negando. Hoy nosotros no nos conformamos solo con venir a una iglesia y escuchar un sermón. No nos conformamos solo, Señor, con tener una Biblia en casa. No nos conformamos solo con cantar canciones. Queremos conocerte más. Queremos enamorarnos más. Queremos de verdad conocer las profundidades de Dios. Hay tantas cosas de estas que no entendemos con toda la claridad, pero cuando tú vengas por nosotros nos explicarás en detalle, Señor. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra esperanza. Hoy te pedimos de todo corazón: santifícanos, Señor. Santifícanos, Señor. Y haz que terminemos nuestra carrera bien, sirviéndote, porque algún día nos llamarás a cuentas, rechazando el pecado, poniendo tus sueños antes que los nuestros. Pero que al final, cuando vuelvas, haya una sonrisa en nuestros labios de saber que el Padre vuelve por nosotros. Hoy te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.